Estimadas y estimados participantes, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes unas breves notas sobre los paradigmas en las ciencias sociales. Son unas notas aproximativas del tema. Lo fundamental está en las lecturas que ustedes puedan realizar en los textos que ya han sido recomendados. En esta oportunidad vamos a trabajar la noción de paradigma, principios o supuestos básicos, las funciones de los paradigmas, los temas cuantitativos y cualitativos y cómo clasifican los paradigmas. Bien, básicamente cuando intentamos hacer una investigación, lo hacemos desde un lugar. Y ese lugar, por lo general, nos da la idea del objeto, la realidad y cómo aproximarnos a ella. Bien, desde que el filósofo y historiador de la historia de la ciencia, Thomas Kuhn, escribió su libro Estructura de las revoluciones científicas hacia 1962, este tuvo una fuerte repercusión en el ámbito de la ciencia y en especial en todo lo relativo a la discusión sobre los paradigmas. Señalaba Thomas Kuhn que los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Ahondando más aún en la misma noción de paradigma, señalaba Kuhn que el paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica. Y a la inversa, una comunidad científica consiste en unas personas que comparten un paradigma. En ese sentido, un paradigma significa una cosmovisión del mundo, una cosmovisión que es compartida por una comunidad que se dice a sí misma científica. Es un modelo para situarse ante la realidad, para interpretarla y darle solución a los problemas que en ella se presentan. El paradigma viene a darnos una forma de aproximarnos a la realidad y una forma de estudio y un modo también de explicarlo. Otros científicos que han abordado el tema de los paradigmas, como en este caso Guba y Lincoln, han señalado que el paradigma es un sistema básico de creencias o modo de ver el mundo que guía al investigador, no solo en elecciones del método, sino en los caminos epistemológicos y ontológicos fundamentales. Estos mismos autores señalan que el paradigma representa una visión del mundo que define, para quien sustenta esa visión, la naturaleza del mundo, el lugar del individuo en él y la extensión de las posibles relaciones con ese mundo y sus partes. Los hitos que orientan el accionar de quien investiga brindan una visión de la realidad, de las relaciones que se establecen entre las personas y el mundo natural, el modo como se evalúa y explica lo que llega a formular como real. En ese sentido, todo paradigma ayuda a ver desde dónde se construye el conocimiento porque brinda una visión de la realidad. Todo paradigma está basado en principios o unos supuestos básicos. Por lo general, en los textos aparecen tres principios, que es el principio ontológico, el epistemológico y el metodológico. Creo que es necesario que se agreguen el principio ético y el principio político. Bien, el supuesto ontológico refiere a la naturaleza de la realidad investigada y cuál es la creencia que mantiene el investigador con respecto a esa realidad investigada. Fundamentalmente, en este principio se pretende responder las preguntas sobre lo que es la realidad y cómo se le concibe. El supuesto epistemológico trata del modelo de relación entre el investigador y lo que se pretende investigar. Es la forma que sobre determinado fundamento se produce conocimiento. Trata de responder aquí la pregunta
cómo nos situamos ante la realidad para intentar producir conocimiento. El tercer principio es el principio metodológico, supuesto metodológico. El modo, y es el modo en que podemos producir los conocimientos de dicha realidad. Es el punto de encuentro de la perspectiva metodológica, los métodos y técnicas de investigación utilizados por quien investiga en alineación con el resto de los supuestos, con los cuales establece una relación armónica y lógica. Esto quiere decir que no se puede suponer un principio ontológico de el paradigma positivista, una epistemología crítica y supuesto metodológico del constructivismo, ¿ok? Todo debe estar alineado, cada uno de estos tres principios, ¿no? En el supuesto metodológico se trata de responder la pregunta, ¿cómo conocemos la realidad? Los otros dos principios que hablaba hace breves momentos, sobre el supuesto político, alude fundamentalmente al carácter y la finalidad del conocimiento producido, su ámbito de aplicación y a sus efectos sociales. Es decir, perfectamente podemos producir ciencia en el campo de las ciencias sociales para reforzar realidades que pueden ser excluyentes, inequitativas, injustas, o podemos emplear la producción de conocimiento para la transformación de la sociedad. Y es un esfuerzo que estamos poniendo en la perspectiva de este diplomado. El quinto supuesto, que es el supuesto ético, refiere al reconocimiento del otro, de la otra persona. Cómo lo incluimos en la relación de coproducción de conocimiento, el respeto que se le debe a la otra persona y su participación en la autoría y en la propiedad del conocimiento producido. En las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias duras, cuando producimos conocimiento, implica que estamos en relación con otras personas. Bueno, hay que reconocer el papel que juegan las otras personas en ese proceso de producción de conocimiento, y que debemos reconocer precisamente ese papel en esa dimensión. Ahora bien, los paradigmas tienen funciones, y esas funciones, una de ellas tiene que ver con que ejerce de coordinación, que es en donde se dirigen los esfuerzos de los seguidores para explorar la realidad, favoreciendo el establecimiento de líneas y escuelas de pensamiento. Otra función es la estabilizadora, que trata de conservar el paradigma y mantenerlo inmutable. Es la responsable de la actitud dogmática que adoptan los especialistas, cerrando la entrada de nuevas ideas o corrientes de pensamiento que contradigan o amenacen los supuestos básicos, o la función desde donde se responde a las críticas que se le pudieran hacer cuando se examinan los supuestos ontológicos, epistemológicos, metodológicos de los paradigmas. La función integradora, que tiene que ver con la creación de marcos conceptuales, la creación de un lenguaje que facilita a quienes siguen determinados paradigmas identificarse como los afiliados al mismo, ¿no? Y la función organizadora, que facilita el establecimiento de criterios y normas que permiten elegir los temas o problemas a investigar, diseñar y solucionar, seleccionar los métodos, así como las técnicas y los instrumentos adecuados para arribar a la interpretación de los resultados. Ahora bien, los paradigmas básicamente se pueden agrupar en conjunto, en dos grandes conjuntos. Estos son lo cuantitativo y lo cualitativo. En el conjunto de lo cuantitativo, vamos a clasificar los paradigmas del positivismo y del pospositivismo. En el conjunto de los paradigmas cuantitativos, básicamente se puede caracterizar porque pretenden acotar la información,
delimitarla, medir con precisión las variables de los estudios. Ella está y posee un foco a la hora de formular las investigaciones y de realizar. Se utiliza para consolidar las creencias. En lo cuantitativo se formulan los proyectos de investigación y se realizan las investigaciones de manera lógica en una teoría, un esquema teórico predefinido, y se establecen con exactitud patrones de comportamiento en una población. En el caso de lo cualitativo, ahí podemos agrupar el paradigma crítico y todos los conexos a eso, y el construccionismo, ¿no? Es un enfoque que busca principalmente la expansión de los datos de la información. La reflexión es el puente que vincula al investigador y a los participantes, así como un estudio cuantitativo se basa en otros previos, porque fundamentalmente en las ciencias positivistas el conocimiento se construye como ladrillos, ¿no? Se van colocando uno sobre otro hasta construir el edificio de la ciencia. En el caso de lo cualitativo, se fundamenta principalmente en sí mismo, en lo que va, en los hallazgos que va creando o coproduciendo esos estudios. Se utilizan fundamentalmente para construir o desconstruir en las creencias propias sobre un determinado fenómeno que se estudia, como por ejemplo sería las interacciones de grupo de personas como muy particulares. Ahora bien, en la clasificación de los paradigmas. Hay diferentes modos de llamarlo, pero básicamente encontramos que estos paradigmas pasan por el positivismo, el pospositivismo, las teorías críticas y el construccionismo. Otros pueden especificar más a lo interno de cada uno de ellos, pero a grandes rasgos, recordemos que esto son notas introductorias, orientativas. La profundización de ello está en base a las lecturas que están ya recomendadas y que deberían hacer para un conocimiento más profundo del tema. Bien, el paradigma positivista, desde el punto de vista ontológico, asume que existe una realidad que puede ser aprensible, que está regida por leyes y mecanismos naturales. El conocimiento sobre cómo son las cosas se resume en formulaciones generales, fuera de tiempo y contexto, algunas de las cuales toman la forma de leyes de causa-efecto. Fundamentalmente tienen que ver con la producción científica de las ciencias duras, ¿no? Pero no exclusivamente, obviamente. La epistemología positivista, el investigador y el objeto investigado son asumidos como entidades independientes. También se asume que el investigador es capaz de estudiar el objeto sin influenciarlo o ser influenciado por este. Siempre que se sigan rigurosamente los procedimientos, será posible evitar valoraciones y sesgos que pueden influenciar los resultados. Los hallazgos replicables son reales. Una de las características de las investigaciones desde el positivismo es que cada vez que yo replique una investigación debería darme exactamente el mismo resultado. La metodología en el positivismo es fundamentalmente de experimentación y manipulación. Las preguntas o las hipótesis que se formulan se hace de manera proposicional y están sujetas a pruebas empíricas para su verificación. Las variables encubiertas deben ser cuidadosamente controladas, manipuladas, para prevenir que tengan influencia en los resultados. El otro paradigma es el pospositivismo. Desde la ontología se asume que la realidad existe, pero es imperfectamente aprehensible, porque los mecanismos intelectuales humanos son imperfectos y la naturaleza de los fenómenos es fundamentalmente incontrolable. La realidad debe estar sujeta a la más amplia posibilidad de un examen crítico que facilite su aprehensión tanto como sea posible.
desde el punto de vista epistemológico, él plantea un dualismo. Eh, eh, Plantea que el dualismo tiene que ser superado porque no es sostenible. El objeto de estudio y el investigador terminan influenciándose mutuamente, pero el objetivismo permanece como un ideal regulador. Se hace énfasis en los guardianes externos de la objetividad, como son las tradiciones críticas y la comunidad crítica, es decir, los resultados son expuestos a pares para su revisión y crítica. Los resultados son probablemente verdaderos. La metodología en el positivismo tiene que ver con que se realiza en situaciones más naturales, recolectando mayor información contextual y considera al descubrimiento al que se arriba como un elemento de la investigación. En las ciencias sociales solicita la explicación que hacen los propios actores sobre dichos motivos para poder determinar los significados y los propósitos que la gente otorga a sus acciones. Todos estos objetivos se cumplen a través de un mayor uso de técnicas cualitativas. En las teorías críticas, el paradigma de la teoría crítica como tercer paradigma desde su ontología está fundamentado en el realismo histórico, que supone que la realidad asumida como aprensible, pero con el tiempo se transforma por una serie de circunstancias sociales, políticas, culturales, económicas, étnicas y de género, y luego se cristaliza en una serie de estructuras que ahora se toman inapropiadamente como reales, esto es, naturales e inmutables. Pero para todo propósito práctico, estas estructuras son reales, una realidad virtual e histórica. Es decir, los seres humanos en conjunto vamos creando realidades, esas realidades en las múltiples interacciones, en las acciones sociales, van constituyendo especies de instituciones que operan sobre las conductas de las personas, cuando sabemos que han sido construidas en un determinado momento de la historia, contextualizado, terminan revirtiéndose en la forma como posteriormente se comporta y regulan los comportamientos de las personas. La epistemología de las teorías críticas tiene que ver con las discusiones críticas y el subjetivismo. Se asume que el investigador y el objeto que se investiga están fuertemente conectados con los valores del investigador, ¿no? Que influencia la investigación de manera inevitable. Los hallazgos están mediados por valores, los valores fundamentalmente de quien trata de intervenir determinada realidad. En este caso se debe notar que esta postura desafía notoriamente la distinción tradicional entre la ontología y la epistemología, entre lo que puede conocerse, que está estrechamente unido con la interacción entre un investigador particular y un determinado grupo u objeto. Es decir, la concepción de la realidad y la producción de conocimiento se difumina, no está tan claramente definida como en los paradigmas de el positivismo y el pospositivismo. En el caso de la metodología, la teoría crítica, fundamentalmente dialógica y dialéctica, ¿no? La naturaleza transaccional de la investigación requiere de un diálogo entre el investigador y los sujetos o las realidades investigadas. Y ese diálogo debe ser de una naturaleza dialéctica para transformar la ignorancia y la malaprensión en una conciencia más abierta e informada, considerando cómo pueden cambiar las estructuras y entendiendo cuáles son las acciones necesarias para ese cambio. El construccionismo, el cuarto paradigma del construccionismo, es fundamentalmente, su ontología es relativista. Las realidades son aprendidas bajo la forma de múltiples construcciones mentales que son intangibles,
basado en lo social y en la experiencia, de naturaleza local y específica. Su forma y contenido también dependen de las personas individuales o de los grupos que elaboran estas construcciones. Las construcciones no son más o menos verdaderas en ningún sentido, sino que poseen más o menos información. Y las construcciones son modificables, así como sus realidades asociadas. La epistemología del construccionismo tiene que ver con discusiones críticas y el subjetivismo. Y se asume que el investigador y el objeto de investigación están conectados interactivamente y por lo tanto los descubrimientos son literalmente creados durante el proceso de investigación. La diferencia convencional entre ontología y epistemología desaparece, como en el caso de la teoría crítica. La metodología del construccionismo tiene que ver con una hermenéutica y dialéctica. La naturaleza variable y personal de las construcciones sociales sugiere que las construcciones individuales solo se pueden explicitar y refinar por medio de la interacción entre y a través del investigador y sus informantes. Estas construcciones variadas son interpretadas utilizando técnicas hermenéuticas convencionales y contrastándolas mediante el intercambio dialéctico. Los hallazgos fundamentalmente que se realizan desde el construccionismo se dialogan constantemente con las personas con las cuales se ha producido conocimiento. Bueno, el cuadro básicamente lo que intenta hacer un resumen, hacer una síntesis para que se puedan apreciar con mayor nitidez las diferencias y las características de cada uno de los paradigmas. Como decía al principio, son un conjunto de notas orientativas que van a ser profundizadas con el conjunto de lecturas que cada participante va a realizar de los materiales que se le han previamente señalado.